pedimos al Señor su socorro, porque sin el socorro del Señor en realidad nada somos. El tema de hoy día tiene como título Dios amó al mundo. Y la idea, la pretensión, es poder tener algún acercamiento a los hechos fundamentales que acreditan la realidad de este acerto. Dios amó al mundo. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios hacia la humanidad? Porque quizás, anticipándome, cuando se habla de este amor al mundo, no es en realidad un amor al sistema del mundo, de este cosmos, como también en el griego se le llama, sino más bien es a la humanidad, es a sus criaturas, es al hombre, considerando al hombre tanto a la mujer como al hombre como una unidad. Es el amor que Dios tiene hacia lo que Él hizo, hacia su creación, independiente de la condición de esta creación. Y eso es lo que nos asombra sobremanera. Y por eso le pedimos al Señor nos ayude para poder, en alguna medida, aunque sea pequeña, poder acercarnos a esa manifestación tan grande de su amor para con todos nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que Dios es un Dios iracundo, porque verdaderamente hay una ira de Dios contra lo que es injusto, pero en este momento, más que centrarnos en esa ira, queremos centrarnos sin desconocerlo en cómo Dios manifestó su amor. Ahora bien, quizás a algunos les pueda llamar la atención el título que dice Dios amó al mundo, y pueda pensar y decir, ¿por qué no se puso ese título en presente? Dios ama al mundo. En realidad, la única razón por la cual se mantuvo así, por un lado, fue porque el texto mismo que recién leía Carlos en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero también porque es un hecho pasado, es un hecho que ya ocurrió, que ya se manifestó. El amor de Dios no es algo que se va a producir a futuro. El amor de Dios es algo que ya se manifestó, que ya ocurrió, que ya se evidenció, según lo vamos a ir viendo en el curso de esta conversación. Y este amor, también quisiéramos decir, no está condicionado a hecho alguno que nosotros podamos o no haber hecho. Es un amor que tiene su origen solamente en Él, según lo podremos ver también a continuación. En otro aspecto, es bueno tener en cuenta que Dios mismo, a lo largo de la historia humana, su carácter, su forma de pensar, su voluntad, incluso también desde esta perspectiva su amor, se ha ido manifestando paulatinamente, se ha ido revelando de una forma, no de una sola vez, sino que ha sido de una manera paulatina, ha sido de una forma progresiva. Y Él lo ha hecho y lo ha manifestado hacia todos nosotros a través de su palabra. Me refiero tanto al así llamado Antiguo Testamento, que también se considera y se le llama la Biblia hebrea, porque es la Biblia que actualmente utilizan los judíos, sino también en el así llamado Nuevo Testamento, que son los escritos que se realizaron por obra e inspiración del Espíritu de Dios a causa y a consecuencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tanto así y tanta relación tienen uno con otro, y tan progresiva es esta revelación de Dios, no hubo una revelación automática, inmediata y grande, sino que ha sido progresiva a través de la historia, que muchos estudiosos dicen que el Antiguo Testamento necesariamente tiene que también interpretarse a la luz del Nuevo Testamento, porque precisamente al enfocar estos dos conjuntos de libros y escritos que tenemos en lo que hoy llamamos nuestra Biblia, se puede llegar a una coherencia y una armonía en todo lo que se refiere a la revelación, descubrimiento de cómo
Dios es, de su carácter. Y en este caso puntual que nos ocupa a nosotros, de su amor. Ahora bien, para comenzar, ya que el tiempo pasa veloz, vamos a leer un versículo de la Escritura, del Nuevo Testamento, que es un versículo impactante. Ponga atención. Está en un párrafo que está intitulado, esto no es de la Biblia original, pero los que la trataron de ordenar con capítulos, versículos, también le pusieron título a algunos párrafos. Y este título se denomina Adán y Cristo. Y el versículo que vamos a leer está en el libro de Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es una declaración absoluta e impactante. Porque en una sola frase deja al hombre delante de Dios en una condición tal de pecado que en la práctica pareciera ser que está encarcelado dentro de este pecado y dentro de estos pecados. ¿Y cómo fue que ocurrió este asunto tan grave? ¿Cómo fue que ocurrió? Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, un hombre. Ahora bien, evidentemente, independiente que todos seamos pecadores, el pecado no entró ni por ti, ni por mí, ni por ninguno de los que aquí escucho, sino entró, como lo veremos y lo estamos viendo ya también un poco más en el contexto, por un hombre que fue Adán, nuestro primer padre. Pero el drama que se produce aquí es que no solo entró el pecado, sino que el pecado también, y este pecado de Adán en particular, tenía una consecuencia fatal, literalmente hablando. Porque Dios mismo había advertido que en el evento de que Adán desobedeciera y cometiera ese pecado, la consecuencia de ese pecado era la muerte. Y entonces la muerte, no solo entró el pecado, entró la muerte. Y cuando hablamos de muerte, sería propio hacer una pequeña distinción en este momento, en el sentido de que la muerte lo vamos a abordar para los efectos de lo que estamos conversando desde dos perspectivas. Una, la muerte física, que es la muerte de nuestra estructura, de nuestro vehículo, de nuestro cuerpo, pero también, y lo que es mucho más importante, desde una perspectiva espiritual. La muerte espiritual significa nada más ni nada menos que perdemos vínculos. Se produce una separación entre el creador y la criatura, entre el hombre y Dios. Y todavía, para que fuera más grave este asunto, al ser nuestros primeros padres, Adán, Eva, juntos, una unidad, y al haber pecado de la forma como pecaron, este estigma, este pecado que entró por Adán, nos fue traspasado a todos los hombres. Y entonces, es por eso que dice que por el pecado a la muerte, si la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nos deja incluidos a todos los hombres en esta condición. Sería bueno que nos remontáramos un poco a Génesis, los capítulos 2 y 3, y vemos ahí al momento de la creación cómo Dios dejó al hombre en un ambiente completamente ideal, llamado huerto del Edén. Habían animales, habían árboles frutales, habían ríos, por lo menos se nombran 3 ríos, el que quiera saber los nombres puede ir al Génesis a buscarlo, y no solo eso, sino que además de eso, Dios dejó al hombre allí para que trabajara el hombre allí y guardara este huerto. Pero además de todas estas cosas y de todo este entorno maravilloso, Dios mismo, haciendo uso de una ingeniería genética divina, del mismo hombre, Él hizo una mujer,
y la trajo al hombre. Era un ambiente maravilloso. Podemos imaginar todo armonioso, todo en paz, todo en calma, sin sobresalto, sin temores, sin vergüenza, sin miedo, con Dios mismo, hablando directamente con ellos, teniendo una comunión directa con Dios. Era un ambiente ideal. Pero como el Señor mismo, como Dios mismo, no nos creó como robots, sino, tal como la palabra lo dice, nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces también hubo una prueba para el hombre. De alguna manera, este libre albedrío tenía que ser probado. Y Dios determinó y le dio una prohibición dentro de todas las demás libertades que el hombre tenía. Incluso la de comer del árbol de la vida, que también estaba en este huerto bendito. Dios le prohíbe comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si de él comieres, dice Dios, ciertamente morirás. Y como estábamos diciendo, lamentablemente la mujer, sin querer hacer una distinción de género, fue engañada por el enemigo de Dios que se opone a Dios, que quiere destruir todo lo que es de Dios, que este es el diablo y Satanás. La engañó en forma de una serpiente y la mujer comió. Luego también comió su marido. Y ocurrió precisamente lo que Dios había establecido. No vino una muerte inmediata, una muerte física inmediata, pero se produjo esta muerte espiritual, se produjo esta separación, y cuando Dios vino a conversar con ellos, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y trataron de alguna forma de cubrirse con algo, se hicieron delantales de hoja, se escondieron de Dios. Ya esta comunión íntima había sido quebrantada. Ya el hombre había caído de este estado de bendición en el cual Dios lo había puesto en este huerto. Y tanto fue así que Dios mismo tuvo que sacarlos del huerto. Porque esta comunión ya se había trastocado. Dios es un Dios santo, 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 3 veces santo. Él no puede comulgar con el pecado. Y entonces no quedó más vuelta que tener que sacar al hombre y a la mujer de este entorno maravilloso. Y no solo eso, también hubo sentencias que se dictaron contra Satanás, contra la serpiente antigua, contra la mujer y contra el hombre. Pero Dios ya en ese momento hizo un anuncio que fue trascendental en la historia. Y el anuncio está contenido en Génesis, esto del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, en el versículo 15, cuando dice, hablando la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, se anunció ya desde esa época, desde ese momento, que aparecería un hombre, un Salvador. En realidad, ¿por qué no decir un Cristo, el Mesías, que iba a conseguir aplastar la cabeza del enemigo de Dios, que había engañado al ser humano y lo había hecho caer y lo había hecho que se trastocara el propósito de Dios, y que ahora este hombre que vendría en su momento aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, trastocaría todos los deseos, todas las intenciones, todos los propósitos del enemigo, trastocaría todos sus poderes, en realidad lo dejaría reducido, por decir así, en un momento determinado, una completa derrota, y tendría la posibilidad de rescatar a la humanidad que había caído en esta terrible perdición de separación de Dios. Ahora, no necesitamos hablar mucho necesitamos, basta, tal vez parezca un poco simple, pero ver las noticias solamente de este mundo y vemos el caos en que está este mundo. Vemos las consecuencias del pecado, vemos las consecuencias del mundo bajo la opresión de este adversario del Señor. Pero bendito sea Dios,
porque esta promesa que se hizo, esta declaración, esta profecía, podemos decir así, acerca de la simiente de la mujer, tuvo cumplimiento. Y así podemos inmediatamente volvernos otra vez al libro de Romanos y leer un poco antes de este versículo tan tremendo de Romanos 5:12, leer en el mismo capítulo 5, en los versículos 6 a 8. Y comenzaremos a ver cómo fue que esta simiente de la mujer comienza a hacer su aparición en la historia humana. Y dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los impíos. Cristo murió por estos débiles. ¿Quiénes eran estos débiles? ¿Quiénes eran estos impíos? Baste que volvamos a Romanos 5:12 y entenderemos que somos todos nosotros. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en realidad, pecaminosidad del hombre, como se ha dicho muchas veces, debe entenderse que el hombre no es pecador porque peque, sino que peca porque es pecador. De alguna forma, al introducirse el pecado, afectó nuestra genética más profunda. Algunos hablan que se fue como un veneno que se inoculó al hombre y que pasó a toda la generación. Pero podríamos decir, en las partes más creacionales nuestras, de cada ser humano, ahí hubo alguna cosa que fue desvirtuada por el pecado. Y entonces entró este hombre de pecado, por decir así, en cada uno de los seres humanos. Y entonces podemos decir con claridad que todos nosotros nacimos con este estigma, con esta calidad de pecadores. Por eso no somos pecadores porque pequemos, sino que al contrario, pecamos porque nuestro corazón está desvirtuado, por decirlo de esta manera. Entonces, ¿quién eran estos impíos? Nosotros. ¿Quién eran estos débiles? Nosotros. ¿Por qué débiles? Porque no teníamos ninguna posibilidad de revertir esta situación. No podíamos hacer una operación genética y cambiar esta situación de nuestro corazón. No había forma. E impío, ¿por qué impío? Porque no teníamos ningún deseo, ninguna voluntad en considerar las cosas de Dios, en acercarnos a Dios. De alguna forma, esta separación que se produjo allá en Génesis se fue haciendo cada vez más grande. El hombre se fue ensimismando en sí mismo y fue dejando de lado a Dios y fue engrandeciéndose en sí mismo. Esto porque evidentemente habíase hecho imagen y semejanza de Dios, así que había muchas cosas que el hombre podía hacer, pero las fue haciendo, se fue separando cada vez más de Dios. Pero en un punto histórico, Dios interviene. Siempre es Dios el que tiene la iniciativa. Y esto es lo que nos asombra, porque vino a un mundo completamente contrario a él, que no se sujeta a la ley de Dios, una naturaleza que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Vino a un mundo impío, vino a un mundo pecador, a un mundo que lo rechaza, pero vino y dice que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, que éramos nosotros. Y después hace un ejemplo que podríamos decir humano. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Dice así, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno desde la perspectiva humana. Mas Dios dice, y lo vuelve a recalcar, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora bien, vamos al texto clave. Juan 3:16, con el párrafo hasta el versículo 21. Porque de tal manera
Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí hay conceptos como condenación, como vida eterna, como luz, como tinieblas, como salvación. Vamos a leer unos versículos intercalados más que nos van a ayudar un poco, creo, a poder comprender con mayor cabalidad este texto clave o este párrafo clave que veníamos diciendo, que veníamos leyendo. Están en Juan, en el capítulo, el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué tremendo. ¿De quién habla? ¿Quién es este Verbo? ¿Quién es esta luz? ¿Quién es esta vida? ¿Quién es este que fue hecho carne y habitó entre nosotros? ¿Quién es este que a lo suyo vino? ¿Quién es? El último versículo lo señala. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. El unigénito Hijo es el Verbo. El unigénito Hijo es con Dios. Este era en el principio con Dios. Mira, consideremos estas cosas. Mira, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Este Hijo unigénito es Dios, con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Hay algo que puedas mirar, algún paisaje que puedas contemplar, algo de la creación que puedas admirar. Él participó en eso. Y no solo eso, sino que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero no solo eso, en Él estaba la vida. Pero no solo eso, la vida era la luz de los hombres. Pero no solo eso, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verdaderamente, esta simiente de la mujer aplastó la cabeza de Satanás de una vez y para siempre. Pero no solo eso, aquella luz verdadera venía a este mundo.
El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a su pueblo Israel, al pueblo escogido, para que a través de él se pudiera conocer a Dios a través de todas las naciones, y que fallaron en eso, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Me quedo en este versículo. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Hace sinónimo el recibir con el creer. Y eso es importante, porque la fe de la cual nosotros hablamos, el creer del cual nosotros hablamos, no es algo místico, no es algo abstracto. La fe, el creer, está relacionado íntimamente con una persona bendita, que es del cual estamos hablando. El creer del que estamos expresándonos es el recibir a esta persona en nuestros corazones. El creer del cual hemos leído en estos pasajes bíblicos tiene que ver con una persona maravillosa, con una persona única, con un hombre único. Este hombre es Dios encarnado. Este es el Verbo de Dios. Este es Jesús, el Mesías. Este es aquel que se anunció ya desde el Génesis. Este es el bendito Hijo de Dios que nos visitó. Este es el que venía a este mundo. Este es el que el mundo no conoció. Este es el que vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Pero gloria a Dios, a todos los que le recibieron. ¿Qué es esto? A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque Dios quiere que sus hijos tengan también su vida para poder relacionarse, para poder tener comunión con ellos. Si bien no tiene comunión con el pecado, sí tiene comunión con su vida, con la vida de Dios en nuestros corazones, y por eso es que Dios desea darnos su vida, a ti, a mí, a todos. Por todos murió. La salvación es para todos. Pero dice a todos los que lo recibieron. Es verdad, algunos alegan que nunca han visto a Dios. Y eso concuerda con la Escritura. A Dios nadie le vio jamás. Pero hay quien le dio a conocer. Este es el Hijo unigénito de Dios. Él le dio a conocer. Y esta manifestación del Hijo de Dios revela, descubre un amor incomprensible. Volvemos al texto clave. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo primero que notamos en este versículo es el énfasis que pone. De tal manera, bendito sea Dios. Es como decir, de una forma que no puede ser mayor. De tal manera amó Dios al mundo, de una forma que no podía amarlo de una forma mayor, siendo Dios. La forma más grande que Dios, a través de la cual se manifestó el amor de Dios para con la humanidad, porque a esto se refiere el mundo, como ya lo hemos dicho, fue por la donación de su Hijo unigénito. Este que es Dios con Dios. Este que en el principio estaba con Dios. Este que la misma palabra de Dios lo descubre, lo revela como Dios. Este Hijo unigénito lo donó a la humanidad perdida, al hombre pecador, a la humanidad caída. Y no lo dio para que tuviera, por decir así, en su venida, una suerte de dominio sobre todos nosotros. O para venir a enriquecerse con riquezas materiales, porque a Dios le pertenece todo. Lo dio
como un siervo para servirnos, para servir a la humanidad. Y eso fue lo que él hizo. En sus años de ministerio nos sirvió de tal manera que sanó a todos los enfermos, dio vista a los ciegos, sanó a los cojos, a los paralíticos, sanó a los leprosos, echó fuera demonios, liberó a todos los oprimidos por el diablo, vino a aplastar la cabeza de la serpiente antigua y la aplastó de una vez y para siempre. Bendito es nuestro Salvador. Eso hizo. Y no solo eso, sino también vino a servir y también a morir. Y a morir no por causa de él. La paga del pecado es muerte. Sino que vino a morir de la forma más cruenta conocida en ese tiempo. En la cruz, con azote, con un desprecio de todos, vino a morir para que esa muerte que nos correspondía a ti y a mí recayera sobre él y nosotros pudiésemos ser librados. La paga de nuestra paz fue sobre él, decía el profeta, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto después de haber vivido en una pobreza muy grande. Como dijo alguien, todo lo que tuvo, lo tuvo de prestado. Tanto el pesebre donde nació, como la tumba donde fue sepultado. Lo segundo de admirar sobremanera es el objeto del amor de Dios. ¿Cuál es? El mundo, la humanidad perdida. Dios, que es 3 veces santo, infinito en sabiduría y en poder, tuvo por objeto de su amor a una humanidad caída, pecadora, rebelde, perdida, que en realidad solo merecía una separación eterna con Dios. Pero la voluntad de Dios fue salvarlos y salvar a toda la humanidad. La voluntad salvífica de Dios es para todos. Es verdad que no todos la van a aprovechar, no todos van a recibir el amor de Dios, pero es para todos. Esto es algo que también no deja de asombrar. Lo tercero es que dio, la palabra dio a su Hijo unigénito. La palabra dio, en otras palabras, fue que lo entregó, y que lo entregó a la muerte como holocausto y sacrificio expiatorio del pecado. La expiación es el castigo que se tiene por actos malvados. Pero esta expiación que hizo el Señor no fue por actos malvados que Él cometiera, sino que esta expiación que Él hizo fue por todos los actos contrarios a Dios que nosotros cometimos y que toda la humanidad cometió desde el principio. Eso también llama la atención, este Dios de Dios. Lo cuarto es que Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no perezca, no se pierda. Viene el día en que ya no será posible recibir este amor de Dios en Cristo. Viene el día en que no será posible creer en el Señor como ahora se puede creer y ser salvo de perecer. Y que esta separación del hombre con Dios va a ser eterna.
y que esta separación de Dios conllevará un dolor que es inexplicable. Y no lo digo como por asustar o como por manipular emocionalmente, porque la sola lejanía de Dios ya produce un dolor inmenso. Pero Dios lo dio para que seamos salvos de perecer. Ahora bien, tenemos que decir también que Dios es santo, como lo hemos dicho. Y Él, porque nos amó, hizo todo esto, dio todo esto para poder salvar al hombre. Pero si el hombre no recibe, ya no hay ninguna esperanza para él. Y así como hoy es día de salvación, hoy es día de gracia, hoy es día de recepción de amor, de la salvación de Dios, va a llegar el día en que esa puerta se va a cerrar. Y entonces, un Dios santo frente a un pecador será un horror que no me lo quiero explicar. Un Dios que la ira, cuando se habla de la ira de Dios contra el pecado, contra los pecadores, ya no va a tener esta expiación, no va a tener esta salvación, ya no va a ser posible. Por tanto, hoy es el día para recibir al Señor. Lo quinto y último que notamos en dicho versículo es que es la antítesis de la condenación. Sino tenga vida eterna. Como decía, Dios quiere hijos con su propia vida. Eso también quiso con Adán. Había puesto el árbol de la vida allí. No, permiso. Dios no quería solamente que fueran criaturas de Él, hechos a su imagen y semejanza, sino quería hijos, porque Él buscaba una descendencia para sí. Y eso también quiere ahora, al rescatarnos de la condenación, quiere hijos para Él. Pero hijos no solo por una adopción formal, sino hijos que tengan su misma vida en los corazones, la cual se recibe al recibir en el corazón a este don de Dios, a este regalo de Dios, a su Hijo unigénito bendito. El Hijo de Dios vino en este mismo párrafo, como por decir así, una suerte de embajador de Dios. Podría haber venido a condenar y habría estado en su derecho, pues todo el mundo estaba perdido. Pero Él no vino a condenar, vino a salvar. Y por eso dice que no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vino para dar una oportunidad a toda la humanidad a que pudiera presentarse ante el trono de la gracia de Dios, libre de toda culpa, libre de todo pecado, libre de cualquier situación que lo separara de Dios. Para eso vino el Hijo de Dios, para dar esta buena noticia. Y esto es el Evangelio, que el justo vino por los injustos, para llevarnos a Dios. El Evangelio es una buena nueva, pero esta buena nueva se refunde en una persona, que es el Hijo de Dios del cual estamos hablando. Pero, en contraposición a esta salvación tan grande, el que no cree, dice en término pretérito, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Podemos volver nuevamente a Romanos 5, porque todos estamos bajo pecado. La condenación está en todos, porque ninguno es justo delante de Dios. Pero Dios en su amor infinito nos dio a su Hijo. Dios en su amor infinito nos da para que vivamos por Él. Pero los pecadores están destituidos desde ya. La condenación ya es una realidad para toda la humanidad. Solo que Dios establece un procedimiento para que podamos escapar de tal condenación. Y por eso es que está en pretérito, ya ha sido condenado. No es que va a ser condenado a futuro por los pecados que haya cometido, ya ha sido condenado, porque hemos nacido con este estigma. Bendito sea el Señor por su salvación. En esto dice
Y esta es la condenación. En el fondo, cuando dice esta es la condenación, no es una definición de la condenación, sino más bien es una explicación de lo que consiste la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí podríamos hacer varios alcances, ya tendremos que ir concluyendo, pero quisiera leer algunos párrafos de un pequeño libro titulado La razón de nuestra fe, del doctor Paul Little, para aclarar lo recién señalado. Dice así: cuando Pablo le escribe a los romanos, les hace ver muy claramente que los hombres tienen suficiente conocimiento de la creación misma para saber que hay un Dios. Continúa demostrando que la razón principal por la que el hombre no conoce a Dios no es porque no se pueda conocer o entender, sino porque el hombre se ha rebelado contra él, su creador. Comillas, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Cierre comillas, abre comillas, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible. Cierre comillas, abre comillas, cambiaron la verdad por la mentira, cierre comillas, y finalmente no aprobaron tener en cuenta a Dios. Romano, del capítulo 1, del versículo 20 al 28. Sigue diciendo este autor: el aspecto moral siempre oscurece el aspecto intelectual del cristianismo. No es que el hombre no pueda creer, sino que no quiere creer. Jesús les señaló esto a los fariseos como la raíz del problema. Les dijo: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. Él aclara nítidamente que la dedicación moral lleva a una solución del problema intelectual. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Supuestos problemas intelectuales a menudo son pantallas de humo que cubren la rebelión moral. Una vez un estudiante me dijo que yo había contestado sus preguntas satisfactoriamente. ¿Vas a hacerte cristiano?, le pregunté. No, me dijo. Perplejo le pregunté: ¿por qué no? Francamente, porque me echaría a perder la vida que llevo, admitió. Él se dio cuenta que su verdadero problema no era intelectual, sino moral. Quiere el Señor a todos los que escuchan darles fuerza, voluntad de recibir a este bendito Hijo de Dios. Delante de la luz no podemos guardar ninguna apariencia, puedo decir eso. Por eso también muchos hombres delante de la luz del Señor se esconden, tienen terror, tienen pánico. Se dan cuenta si hay problemas morales que no van a poder congeniar con esas cosas. Y si aman para peor esos problemas morales, entonces en el fondo se van a separar de Dios. Pero a los que escuchan quisiera animarlos a recibir a este Salvador. Quisiera animarlos a no tener temor en un momento determinado cuando viene la luz de Dios a alumbrarlos y se dan cuenta de su condición. Porque Dios ya la conoce. Dios, conociendo esa condición tuya, dio a su Hijo por ti. Te consideró. No importa las situaciones que hayas vivido, ni los pecados que hayas cometido. El amor de Dios sobrepasó todo eso para darte a tu Hijo. ¿Perderás esa oportunidad? ¿Perderás esa ocasión? Llegará un día en que ya no habrá esa oportunidad y entonces te lamentarás. ¿Por qué no mejor humillarse hoy delante de nuestro Creador? El que nos hizo, el que nos formó, el que viendo nuestra condición caída nos dio, nos donó a su Hijo para que expresara, para que realizara un sacrificio tan tremendo, para que nosotros pudiéramos ser libres. Hoy es día de humillarse ante el Señor. Hoy es día de recibir al Señor en el corazón. Hoy es día de salvación. Hoy es día de recibir el amor
de Dios. Sino, si se aman más las tinieblas, poca esperanza queda. Si no se recibe al Salvador, ninguna esperanza queda. Finalizo leyendo lo siguiente. Primera de Juan, en el capítulo 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Se mostró, se evidenció. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Finalmente, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, fíjate bien, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hoy es día de salvación. Hoy es día para recibir al Salvador de una vez por todas. Aunque no entendamos todas las cosas, Él sabrá cómo ampararnos, Él sabrá cómo guiarnos, Él sabrá cómo consolarnos, Él sabrá cómo quitar todos los temores que tuvo Adán en el huerto. Tuvo terror, tuvo pavor. Eso es consecuencia del pecado. Los temores que tienes hoy son consecuencia de esta maldición que nos llegó. Pero la bendición que te anuncio es la paz de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recíbelo a Él y tendrás vida eterna.